Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor le bendiga, gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro programa de Conexión de Fe y gracias por permitirnos compartir con usted la palabra de Dios. Es una bendición poder acceder hacia usted y poder tener ese encuentro con usted a través de estas cámaras, y gracias por tomar de su tiempo para poder compartir con nosotros esta bendita palabra que es la que nos ayuda para mejorar y para vivir una vida, digamos, más sabia y más sana, si es que ponemos atención a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y de hecho, eso es lo que quiero compartir en este día con usted, lo que es la palabra de Dios. Como muchas veces que siendo este bendito libro el que estamos usando para predicar, para enseñar, y cómo la Biblia nos enseña, cómo nos instruye, cómo nos dice cómo estar viviendo en este mundo pecaminoso y fuerte. Es increíble cómo a veces nosotros ignoramos lo que este libro, que es la Biblia, nos enseña de cómo poder vivir y cómo poder hacer las cosas mejor. Así es de que en este día le voy a pedir que ponga atención a lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y lo que te quiero compartir hoy es que la palabra de Dios es la que te va a acusar o es la que te va a liberar. Porque hay mucha gente que dice, bueno, pues es que yo no conozco la Biblia, o yo no sé mucho de la Biblia. Pero si las personas no saben de la palabra de Dios, es porque han decidido no saber de la palabra de Dios. Hoy en día tenemos la bendición, la posibilidad todavía de tener la Biblia. Para esas personas que dicen, es que yo no sé leer, hay Biblia en audio. Puede ser CD, puede ser... Ahorita con toda la tecnología que hay, no hay excusa como para decir, yo no sé. Entonces, entre más tecnología hay, entre más oportunidades hay, menos excusas tenemos para poder nosotros negar que tengamos un contacto directamente con la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el libro de Juan. En el libro de Juan 5:39 la Biblia nos enseña y nos dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo puedes vosotros creer? Pues recibís gloria de los hombres o los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Pero si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque él de mí escribió. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Esta definición que el Señor Jesucristo está dando aquí está cortando todo tipo de argumento y todo tipo de excusa que cualquier fariseo o cualquier judío pudo haber tenido, como en el día de hoy cualquier religioso puede tener, diciendo, oh, pues es que yo voy a la iglesia, pero es que pues yo no conozco mucho la Biblia. A veces preferimos que la persona nos explique la Biblia, pero nosotros no queremos dedicar tiempo en cómo indagar en la palabra de Dios. Ese es el problema. Es por eso que hay tanta, y perdón por la palabra, pero de verdad que hay tanta ignorancia bíblica en la vida de las personas. Y cuando hablo de ignorancia, estoy hablando de dos tipos. Ignorancia de no conocerla, pero también ignorancia de ignorarla. Porque se está predicando, porque se ha hablado, porque se ha enseñado. Y sin embargo, pues continúan todavía haciendo caso omiso a la palabra de Dios. Y yo quiero que en este día el Señor te hable y pongas atención a lo que el Señor nos quiere enseñar en este día. Vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría en todo lo que estamos compartiendo. Señor, le pedimos en este día, Padre, que nos ayude a comprender su palabra, Señor. Nos ayude a poder comprender, Señor, lo que la bendita palabra, su bendita palabra nos enseña, Señor. Incrústala en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Ayúdanos no solamente a leerla, sino a escudriñarla y aplicarla, Señor.
Rogamos, Padre, que nos dé sabiduría para poder caminar con usted. Y bendito Dios, ayúdenos a que en este día, Señor, su palabra pueda ser nuestro único aliciente para continuar, Señor, en este mundo pecaminoso. Perdona nuestras faltas, Señor, y ruego que a través de esta enseñanza haya vidas transformadas y que haya vidas entregadas a su obra, Señor, completa, Señor. Gracias, mi Dios, por darnos el conocimiento y pedimos que el Santo Espíritu nos ayude a comprender todo lo que tendremos en este día. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Y amén. Mira, hermano, casi todo creyente, casi toda persona que se llama cristiano o que menciona ser cristiano, porque asiste a una iglesia o porque van ahí de vez en cuando a una congregación, cuando se les pregunta a estas personas para qué sirve la Biblia, son muy pocas las personas que dan una respuesta correcta o asemejada a la verdad o a la realidad. Muchos afirman que la Biblia es la palabra de Dios, pero eso solo es porque en la iglesia no han escuchado. Eso solamente porque escuchan que la iglesia, que la palabra de Dios es la Biblia, o que la Biblia es la palabra de Dios, pero realmente no la usan. Y realmente no indagan en ella, no tienen una relación personal con la Biblia. Solamente hay cristianos que tienen años supuestamente en el Evangelio. Hay cristianos que tienen años caminando en el Evangelio. Y una vez que tú les dices, abran sus Biblias en tal lugar, ni siquiera saben encontrar los libros de la Biblia. Ni siquiera saben cuántos libros tiene la Biblia. Pero se llaman cristianos. Y es increíble cómo es que una persona pueda creer o pretender estar amando a Dios apartado de los preceptos de Dios, sin siquiera conocer lo que la Biblia enseña. Porque lo que la Biblia enseña no es lo que el hombre enseña. La Biblia es clara cuando nos está enseñando en el libro de Corintios, el apóstol Pablo diciendo que toda la sabiduría que nosotros tenemos no es sabiduría humana, es de la palabra de Dios. O sea que todo lo que yo voy a enseñar y todo lo que yo estoy predicando no me lo inventé yo, no lo estoy experimentando yo, ni tampoco lo inventé de tal forma para que se oiga bonito. Todo lo que yo estoy predicando es conforme a la palabra de Dios. O sea, lo que yo estoy diciendo, solamente estoy repitiendo lo que ya está escrito. Sin embargo, para mucha gente es nuevo. Yo entiendo la gente que va comenzando. Yo entiendo la gente que va empezando a ir a la iglesia. Inclusive hay personas que es probable que nos están viendo que ni siquiera han aceptado a Cristo. Y es probable que ni siquiera ninguna vez se hayan parado a una iglesia. Pero ¿qué de las personas que ya tienen tiempo en el Evangelio? ¿Qué de toda esa gente que profesa cristianismo de años, de antaño, y ni siquiera saben lo que la Biblia enseña? La Biblia sirve para muchas cosas y tiene múltiples funciones. La Biblia nos enseña de muchas maneras. Por eso el título de hoy, la palabra de Dios o te va a acusar o te va a defender, te va a liberar. Por la Biblia nos damos cuenta que Dios es 3 veces santo. Yo sé lo que sé de Dios por la palabra de Dios. Yo conozco a Jesucristo, lo que conozco de Él, por la palabra de Dios. Lo acabamos de ver en Juan 5:39. Dice que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Si yo no conozco la palabra de Dios, tampoco podré conocer al Dios de la Biblia. Si yo no conozco la Biblia, tampoco puedo conocer los preceptos y lo que Dios tiene, los planes del Dios de la Biblia para mí. Entonces, para yo poder entender todo esto, tendría que pasar tiempo en la palabra de Dios, indagando. Pero una de las cosas es no leyéndola. La Biblia no nos pide que leamos. La palabra de Dios nos pide que la escudriñemos, que indaguemos, que busquemos hacia abajo. Pero tenemos que respetar su santidad que tiene este libro. Aún en muchas iglesias no lo hacen. Hay mucho cristiano que lee la Biblia, pero solamente por encima. Job dijo unas palabras bien ciertas. Después de una experiencia, mire, la Biblia dice que Job fue presentado a Satanás como el siervo que no había otro como él. Y esas palabras las dijo el mismo Dios. Dios diciéndole a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? Pero mismo Job, siendo que era considerado que no había otro como él, en unos pasajes más adelante, Job está diciendo, Dios, él hablando para con Dios, dijo, de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Y no es que Job vio a Dios cara a cara, es que Job entendió que quién era Dios a través de lo que él podía percibir por medio de su palabra, por medio de la relación con Dios. Aunque en ese tiempo la Biblia no estaba escrita todavía, pero sí había una relación personal con Dios entre Job y Dios. Con mayor razón ahora que tenemos todos los preceptos de Dios ya escritos, ya está forjado todo el parámetro que nosotros tenemos que tener para poder vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuál pretexto tendríamos hoy para decir yo no entiendo, para decir yo no creo, o más bien para decir yo no sé? Hay personas que me han dicho yo no sé leer la Biblia. Yo conozco personas, que dicen yo no sé leer y leyendo la Biblia se han enseñado a leer. Simple y sencillamente, cualquier excusa es puro pretexto. Sencillo. La falta de temor reverente a Dios es lo que hace vivir como vivimos. Tenemos la Biblia, pero la tenemos como un libro secular. Porque parece que olvidamos que hay un juez en el cielo y que tú y yo, a través de esta Biblia, se nos ha dicho que un día iremos a dar cuentas y que este juez, a través de esta Biblia yo lo he leído y me lo dice que él todo lo ve. El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Para dónde me puedo ir? ¿A dónde puedo esconderme de ti? Si bajo a lo más profundo, ahí estás tú. Si subiera a la estrella más encumbrada, ahí estás tú. A donde me vaya, ahí estás tú. ¿Cómo supo el salmista de esto si no fue a través de la palabra de Dios? ¿Cómo lo sabemos nosotros que no podemos huir de la presencia de Dios si no es a través de la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo saber de las promesas que Dios tiene para mí si no es a través de la palabra de Dios? Entonces, tenemos que entender que todo comienza una buena relación con Dios a través de su palabra. Y ella, la Biblia, la palabra de Dios, es la que nos va a dirigir para un lado o para el otro, dependiendo el enfoque que tú tienes. Dios mira cómo andamos, Dios mira cómo le servimos, Dios mira cómo le buscamos, Dios mira nuestro corazón, sabe quiénes somos, y todo esto lo conocemos por medio de la palabra de Dios. Dios mira la forma en que algunas personas pretenden alabarle a Él. Dios sabe, Dios sabe que hay gente que haciendo cosas que le agradan al hombre, las quieren poner como que las están haciendo para agradar a Dios. Mire, es increíble ver cuánto desorden hay en muchas iglesias diciendo que están adorando a Dios y que están danzando para Dios y que están... hermano, la Biblia es clara en todo esto. El problema, otra vez volvemos a lo mismo, no han puesto atención a lo que la bendita palabra de Dios está diciendo. Y por todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, a través de la Biblia me doy cuenta que nosotros recibiremos o galardón o juicio por medio de la Biblia. La Biblia es la que nos da la pauta para todo. La Biblia es la que nos enseña qué debo hacer y qué no debo hacer. A través de la Biblia conozco lo que es bueno y lo que es malo. A través de la Biblia yo puedo conocer lo que Dios pide y lo que Dios permite. Solamente a través de la Biblia. Pero lamentablemente, la Biblia se ha hecho a un lado. Y la Biblia nos presenta a un Dios 3 veces santo. Pero se ha hecho a un lado para buscar el precepto del hombre. Para buscar el gusto del hombre. Si nosotros no reconocemos la gravedad de nuestros pecados, nunca tendremos, en realidad, esa reverencia genuina ante un Dios santo, ni tampoco ante una palabra completa de Dios, 100% santa. Nosotros no podemos pretender caminar con Dios y pretender dejar la Biblia a un lado. Yo no creo que haya ningún juez o ningún abogado que no conozca la ley y que quiera o pretender ser abogado y no conozca la ley y pretender defender a una persona sin conocer la ley. La palabra de Dios es la ley para nosotros. Si nosotros no conocemos la ley, tampoco conocemos nuestros derechos. Por lo tanto, si la palabra de Dios no está en nosotros, estamos vacíos. La palabra de Dios, Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y toda esta bendita palabra en 2 Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es inspirada. Toda la escritura es inspirada por Dios. Inspiración divina. Es una inspiración que se refiere a un soplo. Dios la dictó. Es verdad que hombres las escribieron, pero dictada por Dios.
lo creas o no lo creas. Es la palabra de Dios lo que nos va a dirigir. Eso es lo que la Biblia nos dice. Mira lo que dice aquí en el libro de Juan. Juan 5:39 nos dice, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas fueron palabras de Jesucristo mismo. Escudriña las Escrituras, indaga, busca, no permitas que alguien te dé palabras supuestamente y solamente te está leyendo la Biblia, pero poniendo definiciones carnales o humanas. Y te la está poniendo como que si el hombre es el que la está diciendo, o más bien el hombre la está diciendo y te la está poniendo como que si Dios lo está diciendo. Esto nos debería llevar a una humillación de parte de nosotros hacia Dios. Deberíamos de entender, necesitamos buscar a Dios. ¿Cómo lo voy a buscar? A través de la oración, es correcto. Pero ¿cómo voy a saber si Dios acepta mi oración cuando la Biblia me enseña cómo debo de orar, qué es lo que debo de orar, cuándo debo de orar? La Biblia me enseña todo eso. A través de la palabra de Dios es la única manera que yo tengo para poder comunicarme con Dios. Cuando yo leo la Biblia, Dios me está hablando a mí. Cuando yo oro, yo estoy hablando con Dios. Y a mí me interesa más también que Dios me hable para poder yo después poder hablar con Dios. En Juan 8:32 la Biblia nos enseña y nos dice claramente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo en una de sus oraciones, ahí en el libro de Juan 17 también la Biblia nos enseña, Jesucristo dijo, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí en Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es la verdad. Porque la palabra de Dios es 100% seguro de que Dios es lo que está pidiendo que usted y yo hagamos. Ahora dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Cristo ya nos libertó. Cristo ya nos libró de la paga del pecado. Cristo ya pagó por nosotros. Pero por la Biblia y a través de la Biblia, dice, nos libra de seguir pecando. Porque a través de la Biblia es que entendemos cuál es la vida del cristiano. ¿Cómo debe de caminar el cristiano? ¿Cómo debe de vivir el cristiano en un mundo pecaminoso? En un mundo en el cual no pertenecemos. Jesucristo dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros no nos regimos por el mundo, no nos regimos por leyes humanas, nos regimos por la regla, por la ley de la palabra de Dios. Nosotros no podemos ignorar la palabra de Dios y ser obedientes a las leyes terrenales, y tampoco podemos desobedecer a las leyes terrenales diciendo que amamos a Dios. Pero nuestra prioridad es la palabra de Dios. Nuestra prioridad debe de ser la Biblia 100%. En la Biblia hay muchos preceptos para cada uno de nosotros. El problema es que algunos no nos gustan y algunos medio nos gustan. Entonces necesitamos, no podemos ser parciales o imparciales. Usted y yo tenemos que tener la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis como algo puesto por Dios para practicarlo. Y lo vamos a ver ahorita en un momento. Todo avivamiento registrado en las Escrituras surgió de una renovada proclamación de la palabra de Dios y una dedicación a ella. Si tú quieres que en tu vida haya avivamiento, si tú quieres que en tu vida puedas sentir ese gozo y ese fuego y esa pasión por Dios, si no es a través de la palabra de Dios, jamás lo vas a sentir. Porque la Biblia nos enseña quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña cómo trabaja cada uno de ellos, cuándo trabajaron, en qué momento están funcionando. Es a través de la palabra de Dios. Número 1, cuando escudriña la palabra de Dios, entonces tú te vuelves a tu Señor. Y tenemos muchos ejemplos para esto. Aquí en el libro de 2 de Crónicas 34, dice la Biblia, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, refiriéndose a los escritos de la palabra de Dios. El 31, y estando él, el rey, en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto
de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Esas mismas palabras que el rey encontró, y el rey Josías miró y pudo haber visto y pudo haber hecho ese pacto. Esas mismas palabras son las mismas palabras que tenemos escritas en el día de hoy nosotros. Si Josías pudo hacer ese pacto a través de la palabra, es porque hubo un cambio en su vida y logró entender que la palabra de Dios es la única que nos va a guiar para poder hacer las cosas correctamente para el Señor. Miren lo que dice en el 32. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Mire, la Biblia nos enseña que Josías obligó, ni siquiera les dio opción, obligó al pueblo a que pudieran tener un acercamiento, que tuvieran un regreso al Señor, porque la palabra de Dios se había perdido y ellos la encontraron en la casa de Jehová. Cuando lo encontraron y se lo trajeron al rey, el rey se humilló y escuchó la voz de Dios que estaba escrita en ese libro, que es lo mismo que usted y yo tenemos hoy en día, la palabra de Dios. Si escucháramos esta palabra y pusiéramos atención a ella, tendríamos la misma reacción que tuvo Josías. Regresaríamos a buscar al Señor. Regresaríamos a entregarle todo lo que le pertenece a nuestro Dios. Número 2, cuando escudriñamos la palabra, la queremos compartir. No nos vamos a quedar con ella. En 2 Crónicas 17, la Biblia nos enseña aquí también, y dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y después dice aquí, al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en la ciudad de Judá. Y después dice en el 8, y con ellos a los levitas, a Semaías, Netanías, Zabadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, o sea, la palabra de Dios. Y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Eso es tomar la palabra de Dios y no quedarte con ella y compartirla. Después en el 10 dice, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Josafat fue otro rey que tomó la palabra de Dios muy en serio. Y lo maravilloso de esto es que no se quedó con ella, la compartió. Una vez que él entendió que la Biblia es la que cambia vidas, que la palabra de Dios es la que transforma y nos lleva a un camino recto y nos enseña, es imposible que tú te quedes con ella. La vas a querer compartir a otras personas. Y vas a querer que otras personas sientan lo que tú sientes, pero solamente es a través de escuchar la bendita palabra de Dios. Número 3, y con esto terminamos. Cuando escudriñas la palabra de Dios, te lleva a una humillación. La Biblia nos enseña aquí en el libro de Nehemías, en Nehemías 8 dice, y se sujetó todo el pueblo como un solo hombre a la plaza que está delante de la parte de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba que estaba que trajese el libro, de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y le leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Mire, aquí Nehemías tomó el libro y se lo leyó a todas las personas que tenían entendimiento y que podían entender. En el 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos
arroyo, y junto a él estaban Matatías, Semaías, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Esbadana, Zacarías y Mesulam. Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Mire, la Biblia dice que todo el pueblo estuvo atento. ¿Por qué? Porque estaban entendiendo y habían comprendido que lo que se iba a leer no era cualquier libro, que lo que se iba a enseñar era la palabra de Dios. Y cuando nosotros entendemos que la Biblia se va a leer, deberíamos poner toda nuestra atención para que pueda el Señor hablarnos. Y nos continúa diciendo aquí en el libro de Nehemías, miren lo que dice aquí en el 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esto provocó la palabra de Dios en la vida de ellos. Cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, provoca humillación, provoca que usted y yo reconozcamos quiénes somos nosotros y quién es Dios. Entonces, no pienses que vienes de la casualidad. Tu Creador te está viendo, te está escuchando, y aquí está escrito todo lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Mire, también trae un conocimiento intelectual. Vea lo que dice aquí en el versículo 7 y 8 de aquí mismo del libro. Dice, y los levitas, Jesús, Baní, Serebías, y Jamín, Acub, Sabatías, Odías, Maasías, Kelita, Azarías y Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo y la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y por último, en el versículo 3, Nehemías 8:8 dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendían o que entendiesen la lectura. Y este es el punto principal. Si nosotros no podemos ver y no entendemos claramente, de nada nos sirve. La Biblia nos dice que ellos ponían todo su entendimiento en Él. La próxima 6 horas que ellos estuvieron oyendo la palabra de Dios. Hermano, amigo que me escuchas, la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la que nos enseña cómo vivir y a quién pertenecemos. La palabra de Dios no es un libro más. La palabra de Dios es lo mejor que hemos tenido en nuestras manos. Y si tú quieres experimentar algo maravilloso en tu vida, yo te aconsejo, indaga en la palabra de Dios. ¿Quieres experimentar cambios? ¿Quieres experimentar diferencia? ¿Quieres experimentar algo maravilloso? Está en la palabra de Dios. A través de ella conocemos al Dios del universo, al Dios que es creador de todo. Y ojalá y tú tengas esa oportunidad de hacerlo también. Escudriña la palabra, lee, indaga. Tómate un tiempo, no permitas que las personas te la digan. Tú mismo, por tu propia cuenta, puedes indagar y buscar y creer lo que el Señor nos está enseñando. Espero que el Señor te haya hablado en este día, y de todo corazón te deseo que abra la puerta de tu corazón para el Señor, y que a través de este bendito libro la luz pueda brillar en tu vida. Que el Señor te bendiga, y muchas gracias por habernos escuchado en este día, y gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Que el Señor les bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.